Ustedes, el día de hoy tenemos un simposio relacionado con los recursos zoogenéticos. Es un tema muy importante para el país y en general para América Latina, porque tenemos varios recursos que están ahí y que potencialmente nos pueden ayudar para producir alimentos como la que estamos en la pandemia, ¿no? El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Rafael Núñez Domínguez como primer ponente. El doctor Rafael Núñez Domínguez es ingeniero agrónomo, especialista en zootecnia, egresado en 1978 de la Universidad Autónoma de Chapingo. Realizó estudios de maestría en ciencias en 1985 y doctorado en filosofía en 1993 en la Universidad de Nebraska, en Estados Unidos, en el área de mejoramiento genético animal. Desde 1981, el doctor Núñez ha sido profesor investigador en el departamento de zootecnia, en donde, bueno, tuve la oportunidad de que fuera mi maestro y posteriormente convivir un tiempo ahí en una administración. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, colabora en el proyecto de evaluaciones genéticas nacionales para varias razas de ganado, y en la línea de investigación, evaluación y utilización sostenible de recursos genéticos pecuarios. Coordinó los foros con académicos, ganaderos y gobierno federal para el establecimiento del Programa Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios en 1998 y fue promotor y socio fundador del Consejo Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios en 1999, en lo que conocemos como CONARGEN. Colaboró con la FAO de 2001 al 2006, coordinando países de Centroamérica, el Caribe y México para la elaboración del primer informe sobre los recursos zoogenéticos mundiales en 2007. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Producción Animal durante 2010 a 2012 y presidente de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal, ALPA, de 2013 a 2015. El día de hoy, el doctor Rafael Núñez nos va a hablar sobre la importancia de los recursos zoogenéticos de México. Bienvenido, doctor Rafael Núñez, y pues me da mucho gusto poderlo presentar y escuchar sus conocimientos que tiene respecto a este tema de los recursos zoogenéticos. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Ponciano, por esta invitación y por la oportunidad de participar en este importante foro. He estado escuchando las ponencias desde que inició este quinto foro internacional y la verdad es muy interesante el poner una atención de manera continua ya por quinta ocasión sobre un sector muy relevante en la ganadería. El tema que vamos a comentar, como ya se señaló, tiene que ver con la importancia de los recursos zoogenéticos criollos en México. Quiero brevemente revisar algunos retos que enfrenta la ganadería, cuáles son los recursos criollos, sus características distintivas, algunas acciones que se han llevado a cabo en el país para la gestión de estos recursos y un ejemplo de un programa de mejoramiento participativo. En cuanto a los retos, bueno, son muchos los que enfrenta la ganadería sin duda y sobre todo también en la sociedad rural. Voy a comentar algunos aspectos sobre el asunto de pobreza, de desnutrición. Obviamente el tema central es todo lo que tiene que ver con la diversidad genética. Hay amenazas del cambio climático con una serie de implicaciones para los recursos zoogenéticos y para la agricultura en general. La demanda de productos sigue creciendo y sobre todo productos inocuos de calidad. También hay una publicidad a veces sesgada sobre los efectos negativos de la ganadería. Pero yo creo que de lo que se trata es de precisamente aprovechar esto y transformarlo en oportunidades. Bien, con relación a la parte de la pobreza, bueno, desafortunadamente
con el asunto de la pandemia, este problema se ha acentuado en los últimos años y el informe que hizo la CEPAL recientemente indica que a pesar de que ha habido medidas de protección, pues los problemas se van a seguir acentuando. Hay un retroceso de 12 años en la pobreza y 20 años en la pobreza extrema. Con respecto a la desnutrición, al problema de alimentación de niños y adolescentes, aquí hay un círculo vicioso que nos reporta UNICEF, FAO y otras instituciones, dado de que si la niñez pues tiene problemas de nutrición, ¿sí?, lo cual se refleja pues muchas veces en talla baja o en problemas de sobrepeso y obesidad. Esto trae consecuencias en el desarrollo cognitivo, en la salud, ¿sí? Problemas de autoestima, discriminación, etcétera, que eventualmente también tienen consecuencias económicas. ¿Sí? Pérdidas de productividad, impacto ambiental, menor escolaridad, etcétera. Entonces, el asunto es, bueno, ¿y la ganadería qué puede hacer en este contexto? La actividad ganadera puede contribuir y de hecho lo hace, a contribuir a aliviar la pobreza y desnutrición. Por ejemplo, en los países en desarrollo, la ganadería aporta el 40% del Producto Interno Bruto agrícola. Genera alimentos en una buena proporción de tierra que no puede usarse para agricultura, suple 25% de proteína y un 20% de calorías, y es la única fuente natural de vitamina B12. Y bueno, cuando comparamos los alimentos de origen animal con los de origen vegetal, pues vemos de que estos primeros son de mayor calidad, mayor biodisponibilidad, particularmente en vitaminas A, D3, hierro, ácido fólico, etc. Y también contribuye a la equidad de género. A nivel global, en países en vías de desarrollo, 50% de los productores son mujeres. Y esta gráfica es muy ilustrativa. Creo yo que tiene mucho que ver con lo que acabamos de comentar. Miren, están aquí ordenados un grupo de países en función del consumo. Por un lado tenemos en uno de los ejes el consumo de carne, son los kilogramos per cápita, y por otro lado el retraso en el crecimiento en niños en los primeros 50 meses, es decir, aproximadamente en los primeros 4 años de vida. Y observamos precisamente una relación negativa. Aquellos países que tienen muy poco consumo de carne, pues son los que tienen mayor problemas de retraso en el crecimiento, y con ello algunas de las consecuencias que revisamos ahí en el círculo vicioso, decíamos previamente. Podemos entonces tratar de aprovechar mejor estos recursos que proveen la ganadería y particularmente los criollos en sistemas de ganadería familiar para tener una mejor alimentación y obviamente una sociedad más productiva y con menos problemas como los ya citados. Cuando hablamos de los recursos genéticos criollos, ¿a cuáles nos estamos refiriendo? Bueno, en el Museo Nacional de Agricultura, que se encuentra en la Universidad Autónoma Chapingo, el maestro Ventura Cervantes plasmó un par de murales muy ilustrativos. ¿Cómo eran los recursos fito y zoogenéticos que tenía, ¿sí?, la población previo a la conquista? Bueno, pues aquí sobresale en la parte de ganadería el guajolote y el xoloscuincle. Entonces, cuando hablamos de los criollos, estamos hablando de esa ganadería, como señalaba al inicio la doctora Verónica, y esa ganadería que llegó precisamente en esos barcos, ¿sí?, y que poco a poco tuvo que enfrentar una serie de desafíos, una serie de retos. Y precisamente Becerril y Rosendo comentan de que estas especies pues tuvieron que tratar de adaptarse a situaciones muy diferentes a las que habían sido expuestas en la península ibérica. Diferentes altitudes, latitudes, depredadores, plagas, recursos forrajeros y poco a poco irse adaptando. Ahora estamos hablando de animales que llevan 500 años, ¿sí?, enfrentando estas nuevas condiciones y por lo tanto bastante adaptados. Cuando hablamos de los criollos, y aquí
algunas láminas sobre los bovinos particularmente, pues tenemos que también hacer referencia a algunos de los documentos que son clásicos. ¿Sí? El doctor Jorge de Alba se dedicó prácticamente toda su vida al estudio de los bovinos criollos, ¿sí? Y esta fue su última obra, en donde plasmó un documento bastante valioso de los criollos en todo el continente. También, para el caso de los criollos mexicanos, ¿sí? Se elaboró una tipificación de cómo poder ir caracterizando y tener un sistema común para los bovinos criollos en México. Una red que ha tenido un impacto muy trascendente en Iberoamérica y, bueno, particularmente en México, es una iniciativa de hace ya varios años, particularmente de doctor Juan Vicente Delgado, fue el promotor de todo esto y logró formar redes muy productivas. Y esto muestro aquí simplemente lo referente a los bovinos criollos, ¿sí? Pero lo mismo se ha hecho en otras especies. También en un estudio en donde se trató de caracterizar la ganadería familiar en el estado de Chiapas, pues aquí mostramos qué tipo de especies son las que comúnmente se encuentran. Que bueno, a muchos nos tocó conocer de chicos, pues gallinas, guajolotes, cerdos, era lo clásico que teníamos y había que atenderlos todos los días en casa. Bien, ¿cuáles son las contribuciones? Pues yo creo que las contribuciones de los recursos genéticos pecuarios en general son muchos. Muchas veces nos concentramos en la parte de la alimentación, pero hemos escuchado en estas pláticas en las últimas semanas, pues una serie de contribuciones desde el punto de vista cultural, ambientales, como fuentes de energía para el transporte, cobijo, etcétera. Entonces, son muy variadas. Algunas de ellas se pueden valorar de una manera muy objetiva, muy fácil, pero otras implica tener otro tipo de valoraciones. Las características distintivas también, pues, han sido muchas veces resaltadas. Son animales que precisamente por llevar tantos años expuestos a ambientes adversos primero, porque, y sobre todo desconocidos, pues tuvieron que irse adaptando a diferentes condiciones. Son tolerantes al estrés por calor, sobre todo en la parte tropical, árida. Se adaptan muy bien a diferentes fuentes de forraje y pueden caminar grandes distancias alejados de la fuente de agua, ¿sí? Y bueno, generalmente en el caso de bovinos, por ejemplo, son de talla pequeña, pero también hay trabajos que se han hecho en donde se ha demostrado que esos animales de talla pequeña, pues en términos relativos a su peso corporal, son más eficientes. Y bueno, simplemente esta imagen nos muestra, ¿verdad?, lo que es un animal adaptado o no adaptado a condiciones tropicales. Y creo que esos son de los valores, de los recursos, ahora sí que el valor del ADN que portan estos animales después de tantos años de selección natural. Por ello, pues es muy importante resguardar, por una parte, pero también mejorar esta riqueza biológica, tanto de especies como de razas criollas que tenemos en el país. Y afortunadamente, a pesar de la pérdida que ha habido de recursos, sobre todo en los últimos 100 años, aún podemos rescatar mucha de esta diversidad. ¿Cuáles son las acciones que se han venido realizando, que se han realizado acá en México? Bueno, nuestro país fue pionero en comenzar a darle importancia a lo que son los recursos genéticos. De hecho, el término recursos, recuerdo yo, a finales de los 90, pues todo el mundo decía, no, pero estamos hablando de ganado, no, vamos hablando de recursos genéticos. ¿Sí? Esto tiene implicaciones diferentes. Y efectivamente, a partir de ahí empezó a utilizarse este término. Se trabajó, como ya decía el doctor Ponciano al inicio, en una serie de foros nacionales, tratando de establecer un programa nacional de recursos genéticos.
Posteriormente se constituyó el CONARGEN y en 2000 se presentaron los planes de acción. ¿Qué es lo que se visualizó? Primero, se trató de abordar la riqueza zoogenética en general, desde abejas criollas y introducidas hasta caballos y bovinos y demás, prácticamente el abanico de todas las especies. Y luego tratar de trabajar desde documentar estos recursos, establecer programas de control de producción, analizar el aspecto de conservación de estos recursos, la capacitación de los productores para que iniciaran precisamente, primero, valorar lo que tienen y segundo, empezar a llevar controles y finalmente utilizar sosteniblemente toda esta diversidad. Esto permitió llevar a cabo la primera evaluación genética en México de ganado Holstein, 99, y hasta hace algunos años más de 40 razas han sido evaluadas genéticamente en el país. Cuando la FAO invitó a los países a elaborar el primer informe de recursos genéticos pecuarios, ¿sí? Pues prácticamente nosotros ya habíamos avanzado un poquito como país. México fue el cuarto país que entregó su informe a la FAO. ¿Sí? Y precisamente en la portada aquí del informe está el guajolote, dado de que esta especie se reconoce como nativa de aquí de México. El primer informe se terminó en 2007 y bueno, aquí muestro yo una imagen donde está el doctor Acefao, porque creo que fue una persona que cuando trabajamos en esto del programa nacional, pues primero fue el que nos dijo, nada de hablar de programas de mejoramiento genético, hablemos de un programa mucho más integral, que tenga que ver con la valoración de todos los recursos genéticos, y fue quien nos orientó a llevar a cabo todo este trabajo. Y prácticamente cuando nos dimos a la tarea de escribir el programa nacional. Derivado de esta valoración a nivel global, se identificaron centros de origen y precisamente aquí destaco de que México es el centro de origen del guajolote, como ya se había mencionado por la doctora Elvia López en pláticas previas. Cuando se hizo el informe en 2002, se contabilizaron 122 razas de las diferentes 7 especies pecuarias. ¿Sí? Posteriormente, personal de la FAO se acercó con algunos de nosotros para invitarnos a un proyecto sobre el cálculo de un subíndice de diversidad pecuaria. Había la iniciativa de cuantificar la diversidad en recursos naturales integrada por diversidad en suelos, agua, recursos fitogenéticos, etc. Formamos un grupo de trabajo con el Colegio de Posgraduados y la universidad. Bueno, se definió ahí cómo iba a ser el criterio para evaluar esta diversidad, pero sobre todo quería hacer referencia en que hubo la posibilidad de formar 6 brigadas que se distribuyeron por todo el país. Se hizo un muestreo estratificado a nivel de todo el país, separamos lo que fue la ganadería industrial, es decir, aves y cerdos, pues eso ya teníamos documentado por otras fuentes, y con base en el censo del INEGI, se hizo todo este estudio y esta encuesta, pues prácticamente. El subíndice no vamos a entrar en detalle, pero bueno, consideró lo que es riqueza racial, abundancia de animales y equidad entre razas. Lo importante es que nos permitió, porque además las brigadas llegaban a cada una de las unidades de producción, aplicaban un cuestionario y tomaban fotografías, y nos permitió identificar de 122 ahora 166 razas de 16 especies diferentes. Aproximadamente un 30% de ellas las clasificamos como criollas. El criterio, decíamos, que se utilizó fue el de número de hembras en edad reproductiva. Lo ideal hubiera sido tamaño efectivo de la población. Académicamente sabemos de que ese es el término que utilizamos para ver incrementos en consanguinidad por generación. Sin embargo, pues la realidad es que la información disponible no permite ese tipo de cálculos, y revisando qué habían hecho en otros lados, en Europa habían utilizado este número de hembras reproductivas. Bueno, aquí estimamos para algunas de los recursos zoogenéticos
que están en peligro de extinción en diferentes estatus, en situación crítica, acciones o en estado de alerta, pero también reconocimos que hay algunos otros criollos, como vamos a ver aquí ahorita el ejemplo de las gallinas, que aparentemente cuentan con muchos animales, pero que también pueden estar en riesgo de extinción. Y este es el ejemplo. Aquí separé algunos de los cuadros para el caso de gallinas. Y vemos, por ejemplo, cuando hablamos de la gallina de cuello desnudo o buche pelón, ¿sí? Pues ahí se ven muchísimos animales, fueron lo que se estimó a nivel nacional. Sin embargo, ¿qué pasa? Son unidades de producción que están dispersas. No hay organización. Por lo tanto, muy probablemente están habiendo problemas de consanguinidad y estos recursos pueden estar en riesgo de extinción. También preguntamos a los productores, bueno, ¿cuáles consideran ustedes que sean las causas de adaptación? Y esto particularmente cuando separábamos ahí la parte de los criollos. Y es un primer criterio, decían, bueno, lo que pasa es que estos animales, pues ahora sí que no son selectivos para la alimentación. Aprovechan alimentos toscos, ¿sí? Y bueno, el tamaño y muchas veces la coloración son importantes. ¿Cuáles creen ustedes, ¿verdad? Les preguntábamos a los productores que sean las causas de riesgo de supervivencia. Bueno, en primera instancia decían, bueno, el problema de episodios. Y creo que en documentos que hay sobre, en este caso, ganadería familiar concretamente, pues son uno de los riesgos que se tienen y que hay que tratar de evitar. Riesgos naturales y baja rentabilidad. Recientemente, el año pasado, en julio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación del Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. Y en general el diseño que tiene este comité es algo análogo a lo que es la Comisión de Agricultura en la FAO. Por lo tanto, se definió, incorpora diferentes subcomités. Y uno de ellos, que es el que a nosotros nos compete, pues, es el que tiene que ver con recursos genéticos pecuarios. Recientemente, hace un par de meses, ya se estaba trabajando en el establecimiento de este subcomité y entiendo que en este momento está ahorita avanzándose en esa dirección. Yo creo que esto, tomando en cuenta los antecedentes que tiene el país, sería un recurso importante para avanzar en políticas de desarrollo de estos recursos zoogenéticos. Seguramente que estamos de acuerdo en que estos recursos, pues hay que ubicarlos también en un contexto de ganadería productiva. Muchas veces, pues, le damos un tanto de romanticismo, no, los criollos muy valiosos, tienen un montón de características distintivas, pero también tenemos que reconocer de que podemos ubicarlos en ese contexto, ¿sí? Hay que identificarlos, hay que caracterizarlos y establecer programas de mejoramiento. Obviamente aquí algo importante es cuidar de no oponerse a la selección natural, ¿sí? Y no perder uno de los rasgos más valiosos que tienen los criollos, como es la adaptación, la rusticidad, la longevidad, la fertilidad, muchas características de ese tipo. Pero creo que si los identificamos y los tratamos de mejorar y le damos un valor agregado a los productos, le damos identidad regional en términos de los recursos zoogenéticos de donde provienen estos productos, etcétera, y como lo han hecho en algunos lados hay ejemplos sobre esto, esto podemos darle mucho más importancia. Y el último apartado que quería comentarles tiene que ver con un ejemplo, pues, de un programa de mejoramiento genético participativo que me llamó la atención y creo que vale la pena comentarlo aquí brevemente. Este es de unas gallinas nativas, jorro, en Etiopía. No quiere decir que en el país no tengamos ejemplos de programas de mejora participativa. Por supuesto que sí. Y aquí está el doctor Raúl Pérez Grobas, quienes junto con, bueno, Hilda, aquí yo señalaba a ellos dos, entre otros, echaron a andar desde hace ya varios años un programa de mejora participativa
en donde junto con las mujeres que son las que se encargan de cuidar estos borregos de los Altos de Chiapas, ¿sí? se encargaban de definir cuáles eran las características que les interesaban, cuál era el tipo de lana que tenía más valor y una serie de cuestiones que nos han platicado y hemos leído de estos estudios. Entonces, creo que este es un ejemplo bastante bien documentado de trabajo participativo. Otro más que vale la pena aquí simplemente comentarlo también es el del grupo de investigación del doctor Ángel Sierra, allá principalmente pues en el Instituto Tecnológico de Concal, en donde nos decía Ángel que los cerdos pelones pues estaban prácticamente en riesgo de extinción. Y empezaron ellos a trabajar, bueno, ¿cómo le hacemos para revertir esta situación? Empezaron a darle un valor agregado a lo que es la cochinita, y poco a poco esto lograron revertirlo. Hay toda una documentación de este recurso hasta llevarlo a la parte de comercialización. Entonces, para finalizar, les digo, quiero brevemente comentarles sobre este programa de mejora. Cualquier programa de mejora parte primero de conocer el sistema de producción, los objetivos de selección y de manera participativa, esa es la idea, registrar información, los criterios que tienen que ver con estimación del valor genético, luego viene la parte de selección, diseminar este material y finalmente, como cualquier programa de mejora continua, evaluar y hacer ajustes. Bien, el sistema de producción en donde se echó a andar este programa en Etiopía. Pues si vemos ahí, es un sistema muy similar a los que tenemos acá de traspatio, con gallinas y de bajos insumos, con problemas de mortalidad altos. Este programa fue, bueno, apoyado por diferentes instituciones. Inició en el año 2008, ¿sí? Y tuvo como, bueno, primero hay que reconocer, esto es importante, pues no importa de qué recurso genético estemos hablando, pues siempre va a haber variabilidad. Y de lo que se trata es de llevar información de estos animales y a partir de ahí identificar los que mejor convengan. Se definieron los objetivos. El propósito general fue pues, hacer las gallinas más rentables, ¿sí? Para los pobladores pobres de la región, ahí en esa región de Jorro. Y los objetivos fueron aumentar la producción de huevo, el peso corporal, de supervivencia y reducir el inicio de la postura. Había que registrar información, ahí viene pues obviamente el peso corporal a diferentes edades, la edad de la gallina, el inicio de la postura, la producción de huevo, mortalidad y obviamente al inicio no había ninguna información. Se fueron y rescataron 3,000 huevos de diferentes unidades de producción familiar y a partir de ahí comenzó el proyecto. Al inicio, pues empezaron a llevar simplemente controles de la información individual de cada gallina. Y con base en la información individual, pues estimaban el valor genético, es lo más simple, y a partir de ahí hicieron selección por 7 generaciones. Una vez que ya tenían información de cada gallo con sus 10 gallinas, como vamos a ver ahorita, llevaban información del pedigrí, pues entonces sí, a partir de la generación 8, pues van a empezar a utilizar ya la tecnología que se utiliza en el mundo de modelos mixtos o del modelo animal. Decíamos, partieron de 3,000 huevos que recolectaron de diferentes unidades y a partir de ahí el núcleo de selección tuvo estas características. En esencia, estuvieron apareando un gallo por cada 10 gallinas. Lo probaron en diferentes regiones agroecológicas. Se han distribuido más de 12,000 animales precisamente para ver cómo se comportan estos animales. Pero esta es la gráfica, esta es la información más importante. O sea, pasaron 7 generaciones que en gallinas pues es muy rápido y vean cómo estaba la supervivencia inicialmente y a dónde llegaron. Cómo estaba la edad de la primera postura y lograron animales mucho más precoces. Duplicaron el peso corporal y de estar produciendo 68 huevos por gallina, lo incrementaron hasta 172. Entonces, estamos hablando de un programa de mejoramiento genético con recursos genéticos nativos en este caso, obviamente muy bien adaptados ahí, trabajando con productores, ganadería familiar en esencia,
de manera participativa y lograron este tipo de resultados. ¿Cuáles son las actividades futuras? Bueno, pues multiplicar este material y establecer alianzas público-privadas. Y seguramente una parte importante debe de ser etiquetar este producto, etiquetarlo. Es decir, viene de tal tipo de animales, de tal región, con un manejo amigable, sin el uso de una serie de sustancias que puedan ser de riesgo para la salud humana, etcétera, y esto puede tener un valor económico importante. En resumen, reconocer que los criollos llevan 500 años de selección natural y con ello todas las bondades de los genes que la selección ha venido acumulando en estos recursos, y es lo que hay que conservar y aprovechar de una manera eficiente. Son recursos estratégicos ante las amenazas del cambio climático, son recursos mucho más resilientes. Hay variabilidad, por supuesto, que hay que aprovechar. Debe ser prioritaria la gestión ordenada y responsable de estos recursos genéticos, y bueno, aprovechar lo que se hizo desde hace 20 años en términos de conocer estos recursos. Parte por parte del Programa Nacional y parte por lo que tal vez nos va a platicar ahorita un rato más Raúl Pérez Grobas en Convián. Y se requiere fomentar la implementación de programas de mejoramiento genético participativos para obtener productos diferenciados y con valor agregado. Muchas gracias.